No se habían acordado en una década. Y, sin embargo, ahí estaban. A mi puerta, con una tarta del supermercado y un fajo de facturas pendientes. Todavía sostenía el hervidor, cuando sonó el timbre. Ni siquiera había echado el té. Me quedé allí, en bata, con el pelo gris recogido con una pinza, esperando que el reloj marcara otro cumpleaños tranquilo. 65 esta vez. No era un hito. En realidad, no. Solo otra vuelta al sol sin llamadas, sin tarjetas, sin que nadie tocara a la puerta. Al menos, eso era lo que esperaba. En eso se había convertido mi rutina. Pero cuando abrí, los tres estaban allí, como actores en una obra que yo no había accedido a ver. Javier, rígido en su camisa demasiado planchada. Elena, esforzándose demasiado con su pintalabios y su sonrisa exageradamente brillante. Y Pablo, el más joven, con ese encanto que siempre lo hacía peligroso. Él sostenía la tarta, una cosa triste y pequeña del supermercado, la tapa de plástico empañada por la condensación. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Elena, entrando sin esperar a que me apartara. Pablo la siguió, con la tarta por delante. Javier se quedó rezagado, como si no estuviera seguro de cómo se suponía que iba a ir esto. Me quedé allí un momento más, luego cerré la puerta tras ellos. «El agua del té acaba de hervir», dije, «porque la educación no se desvanece, aunque tus hijos te olviden durante 10 años». Se acomodaron en el salón como invitados en casa de un extraño, con cuidado de no tirar los viejos marcos de fotos o mirar demasiado tiempo el estante con sus manualidades de la infancia. Elena se fijó en el cojín de punto de cruz en la silla donde solía acurrucarse. No dijo nada. Javier se aclaró la garganta. «No queríamos aparecer así, sin avisar, pero pensamos que ya ha pasado demasiado tiempo». 10 años, dije, vertiendo el agua en las tazas. «Ese es el tiempo». Pablo soltó una risita, como siempre hacía cuando las cosas se ponían incómodas. «Ya sabes cómo es la vida. Los niños, los trabajos, todo va tan rápido». Les entregué el té, me senté enfrente. «Así que, ¿qué os trae por aquí?», pregunté. Javier parpadeó. «Es tu cumpleaños». «No», dije con calma. «Esa es la excusa». «¿Cuál es la razón?». La sonrisa de Elena flaqueó. Fue Pablo quien rompió el silencio. «Vale, mira, no sacaría esto a colación hoy si no fuera grave, pero estoy en un apuro. Es un préstamo de negocios. Las cosas salieron mal, y si no cubro el pago antes del lunes, me congelarán las cuentas». Sacó un papel arrugado de su chaqueta. «No es mucho, 30.000. Solo necesito cubrir este tramo. Luego me recupero». Miré el papel. No lo toqué. «¿Por qué yo?», pregunté. Él dudó. «Eres la única que puede». Javier se movió incómodo. «Todos andamos justos, mamá. Siempre se te ha dado bien el dinero, y vendiste la casa de Chamberí. Pensamos que quizás». Elena se inclinó. «No te pedimos que lo regales, solo un préstamo. Firmaremos lo que quieras». Dejé mi taza con suavidad. «¿Os acordáis de qué tarta me gusta?». Pablo parpadeó. «¿Qué?». «Mi tarta de cumpleaños», dije. «La que todos me suplicabais que horneara. La que tenía relleno de mermelada». Se quedaron en silencio. Era bizcocho de semillas de amapola, con mermelada de albaricoque. La hacía todos los años hasta que fuisteis lo suficientemente mayores como para que os dejara de importar, y entonces dejasteis de llamar. Elena miró hacia abajo. «No vinisteis el año pasado, ni el anterior. No preguntasteis si necesitaba que me hicieran la compra durante el confinamiento, ni un solo mensaje cuando me operaron de la rodilla. Pero hoy venís con tarta y contratos». La voz de Pablo se elevó. «Dije que era grave, mamá. Estoy segura de que es lo suficientemente grave como para que os acordéis de que vuestra madre existe». Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la habitación. Elena lo intentó de nuevo. «No queríamos hacerte daño. Pensamos que quizás no querías jaleo. Nunca dijiste nada». «Dejé de decir cosas», dije después del 4.º año de silencio. Javier se puso de pie. «Esto fue un error. Vámonos». Pablo no se movió. «Mamá, por favor. No me quedan más opciones». Lo miré, no al hombre que quería ser, sino al niño que una vez lloró por un juguete perdido y corrió hacia mí en busca de consuelo.
Los miré a todos y al silencio entre nosotros, y entendí. No habían regresado, habían venido a cobrar. Me levanté. Os tomaréis el té, luego os iréis y yo pensaré. Pablo intentó hablar, pero levanté una mano. Todos habéis tenido 10 años para olvidar cómo quererme. Yo voy a necesitar un poco de tiempo para recordar cómo confiar en vosotros. Aquel fue el final por ahora. Nos sentamos en silencio, sorbiendo té tibio. Después de que se fueran, lavé sus tazas lentamente, una por una, como si estuviera aclarando la extraña capa de fingimiento que habían dejado. La casa volvió a quedarse en silencio, sin pasos, sin voces, solo el viejo reloj del pasillo, tic-taqueando como siempre. Demasiado fuerte ahora que el silencio se había instalado. No los había esperado, y ciertamente no había esperado que la familiar opresión en el pecho regresara tan rápido. No era pena, tampoco rabia, sino esa sorda y familiar punzada que venía de saber que te habían puesto en una estantería, como una reliquia que alguien no quiere tirar del todo, pero que tampoco quiere mirar más. 10 años. Abrí el cajón de la cocina, donde solía guardar mi agenda. Hacía tiempo que se había convertido en un lugar de almacenamiento para todo lo que no estaba lista para tirar. Recibos viejos, tarjetas de cumpleaños de Sofía cuando era pequeña, comprobantes de garantía de electrodomésticos que ya no poseía. Y escondido debajo de todo estaba el sobre, el marcado como finanzas familiares. Lo llevé a la mesa y saqué los papeles de dentro. Copias de cheques, confirmaciones de transferencia bancaria, notas escritas a mano donde había sumado cosas en la parte de atrás de los sobres. 1000 aquí para la segunda idea de negocio de Pablo, 800 para Elena. Cuando se estropeó su calefacción, un pago inicial que Javier necesitaba, solo temporalmente, para cerrar un trato, matrícula para la escuela de Sofía. Facturas de hospital, cuando Pablo tuvo apendicitis y olvidó que su seguro había caducado. Todo estaba allí, todo contabilizado, un rastro, escrito de alguien que siempre había dicho que sí. Los números empezaron a sumar. En algún lugar pasado los 40.000, dejé de contar, no porque no valiera la pena saberlo, sino porque de repente recordé mi última tarjeta de cumpleaños de cualquiera de ellos. Había sido de Elena, una impresa, sin firmar. Recordé darle la vuelta y darme cuenta de que ni siquiera había escrito mi nombre dentro. Simplemente se la había entregado a Sofía para que la diera. Esa había sido la última. Desde entonces, solo silencio. Los cumpleaños se deslizaban como sombras. Dejé de hornear la tarta, dejé de poner la mesa. Me había acostumbrado a fingir que no me importaba, pero sí me importaba. Por supuesto que sí. Me levanté, fui al estante cerca de la puerta principal y saqué la caja de fotos, la que no había abierto en años. Dentro había décadas de momentos, los 3 con jerseys a juego en la mañana de Navidad, Elena con un diente roto, sonriendo a la cámara, Javier llevando a Pablo a cuestas en la casa del lago. Había una de Fernando y yo, con todos ellos delante de la vieja furgoneta azul que usábamos para ir de camping. Me quedé mirando nuestras caras. Los años habían sido buenos con ellos. Habían crecido, triunfado a su manera, avanzado. Y de alguna manera yo me había quedado atrás. Llamaban cuando necesitaban algo, cuando andaban justos de dinero, cuando surgían emergencias. Pero no en los cumpleaños, no en el día de la madre, no el día que Fernando murió, aunque yo me había sentado sola toda esa tarde con las cortinas cerradas y la lasaña intacta. No habían llamado. Y hoy, por primera vez en una década, lo hicieron porque Pablo necesitaba un préstamo. Me quedé de pie en el fregadero, agarrando el borde de la encimera. El hervidor de té todavía estaba donde lo había dejado. Lo alcancé, lo aparté, y encontré algo más debajo. Una servilleta doblada manchada de té, pero con mi letra. Una lista de la compra, harina, mermelada de albaricoque, semillas de amapola. Debí haberla escrito hace años, tal vez cuando todavía horneaba esa tarta para mí misma, cuando la esperanza todavía se parecía a una tarta sobre una mesa. Aunque nadie apareciera, coloqué la servilleta en el frigorífico. Luego descolgué el teléfono, no para llamar a Pablo, ni a Javier, ni a Elena. Deslicé hasta Sofía. Tenía 17 años ya, más alta de lo que recordaba, más inteligente también, y amable, siempre amable. La única que alguna vez preguntó cómo me sentía en lugar de lo que podía ofrecer. Mis dedos se quedaron quietos. Luego escribí:
Gracias por el mensaje de ayer. Significó más de lo que sabes. ¿Qué tal el instituto? Ella respondió en un minuto. Abuela, justo estaba pensando en ti. Está bien. Se acercan los exámenes. ¿Aparecieron? No tenía ni idea de que planeaban hacerlo. Miré el mensaje, lo releí 2 veces. ¿Aparecieron? Ella ni siquiera lo sabía, lo que significaba que lo que yo sospechaba era cierto. No había sido por mi cumpleaños, en realidad, solo por el préstamo. Solo por la necesidad vinieron. Escribí de vuelta, no para tarta, solo para dinero. La burbuja de escritura parpadeó en su extremo, luego se detuvo, luego comenzó de nuevo. Lo siento mucho. Eso fue todo lo que escribió. Pero fue suficiente porque lo sentía. Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando y me serví una copa. No brindé. No encendí una vela ni fingí que estaba celebrando. Simplemente me senté allí en la mesa de la cocina con la carpeta de recibos delante de mí y la caja de fotos a un lado. Y por primera vez en 10 años, me permití sentirlo todo, no solo tristeza, sino rabia, arrepentimiento, resentimiento, y debajo de todo, algo inesperado. Resolución. Se acordaron de mi cumpleaños, pero solo porque venía con una etiqueta de precio. Ahora era hora de que yo también recordara algo. No era un banco, era su madre. Y eso solía significar algo. Apareció a la mañana siguiente sin avisar. Lo vi a través de la ventana, mientras recortaba el arbusto de romero cerca del porche. La misma chaqueta de ayer, arrugada en los codos. La misma sonrisa que solía lanzarme cuando llegaba a casa con una mala nota y quería que yo suavizara el golpe. Pablo siempre había sido el encantador, el escurridizo. Incluso de pequeño, había descubierto cómo conseguir lo que quería de sus profesores, de sus hermanas, de mí. Buenos días, ma, dijo, subiendo los escalones como si todavía perteneciera aquí. No dije nada al principio, solo sacudí la tierra de mis guantes y me limpié las manos en la toalla colgada sobre mi hombro. Sostuvo una bolsa de comida para llevar como una ofrenda de paz. Traje esos churros que te gustan de ese sitio de la calle principal. Enarqué una ceja. Ese cerró hace 3 años. Él parpadeó. Oh, quería decir el otro sitio. Igual de bueno, te lo prometo. Me hice a un lado y lo dejé entrar. No porque quisiera, sino porque estaba cansada de que las conversaciones sucedieran en el umbral. Si algo feo estaba por venir, mejor escucharlo en terreno firme. En la cocina, abrió la bolsa. Puso unos pasteles que parecían demasiado azucarados y poco hechos. Luego tomó su asiento habitual como si hubiéramos hecho esto 100 veces antes. No tenías por qué haber venido, dije, sirviéndote. Quería, dijo, para hablar, aclarar las cosas. Me senté frente a él y esperé. Suspiró. Mira, sé que ayer no quedó bien. Que apareciéramos de la nada así, simplemente. Se frotó la cara. No sabía qué más hacer. Ese es el problema, Pablo. Dije en voz baja. Nunca lo sabes hasta que es demasiado tarde. Se inclinó, todo falsa sinceridad. Estoy intentándolo, ma. ¿De verdad? Esta vez tenía un plan sólido. Todo estaba alineado. Y luego el proveedor se echó atrás en el último minuto, y los pagos, bueno, se desmoronó. ¿Cuál era el plan? Pregunté. Él parpadeó de nuevo. ¿Qué? ¿El plan de negocios? Dije, ¿quieres 30.000 euros? Dime exactamente para qué. Él se movió inquieto. Es un servicio de gestión logística. Ya sabes, como almacenamiento y envío para vendedores online, cosas de comercio electrónico. Está en auge. ¿Y tu papel? Estoy montando el almacén, coordinando la logística. Tengo un colega con el software. Estamos. ¿Tienes un contrato de arrendamiento? Bueno, teníamos un acuerdo verbal, contratos. Aún no, pero proyecciones de ingresos. Sus hombros se tensaron. Ma, no es una bronca. No estoy pidiendo un préstamo a un banco. Te lo estoy pidiendo a ti. No, Pablo. Dije. Estás haciendo exactamente eso. Pero peor. Estás pidiendo más que un préstamo. Me estás pidiendo que vuelva a creer en ti ciegamente. Después de cuántos fracasos, 4, 5, abrió la boca, la cerró de nuevo. Me recosté en mi silla. Tienes 38 años. Me has pedido prestado para cada idea desde que tenías 24. Y no he visto ni un solo céntimo de retorno,
ni siquiera una tarjeta de agradecimiento. Eso no es justo, dijo. He tenido momentos difíciles. Lo sabes. El divorcio. Los cambios en el mercado. La PAND. Tienes razón, dije. Todo eso. Pero, ¿sabes qué más he tenido en ese tiempo, Pablo? Me miró con cansancio. Una prótesis de cadera. 2 estancias en el hospital. Un tejado que casi se derrumba en la tormenta hace 3 años. La compra para cargar cuando no podía levantar una bolsa. Silencio en mis cumpleaños. Silencio cuando murió tu padre. Silencio excepto cuando necesitabas algo. Su mandíbula se tensó. No estoy enfadada porque necesites ayuda, dije. Estoy enfadada porque la ayuda es la única razón por la que recuerdas que existo. Pablo bajó la mirada. Luego dijo, más suave esta vez. Simplemente no quería venir a ti a menos que tuviera que hacerlo. Eso, dije, no es amor. Es conveniencia. Exhaló con fuerza. Así que, ¿no vas a ayudar? No contesté. En su lugar, me levanté y fui al cajón donde guardaba la carpeta. La coloqué sobre la mesa entre los dos. Él la miró. ¿Qué es eso? Cada transferencia, cada cheque, cada factura que he cubierto desde que cumpliste 21 años, con nombres, fechas, notas, todo está ahí. No la tocó. Siempre me has visto como mamá, la red de seguridad, la que nunca dice que no. Pero he terminado de ser una red. Pablo, soy una persona, una que está cansada de ser tratada como un plan de reserva. Hubo un largo silencio. Luego, con una voz tan baja que casi me la pierdo, dijo, tenía miedo de venir. ¿Por qué? Porque sabía que no me lo merecía, dijo, y pensé que tal vez si lo hacía parecer una visita familiar, te ablandarías. Tal vez pensarías que estábamos intentándolo. Asentí. Gracias por ser honesto. Él levantó la mirada, sobresaltado. Pero la respuesta sigue siendo no. Se encogió como si le hubiera golpeado. Lo resolverás, añadí suavemente. Espero que sí. Pero no con mi dinero. Se levantó bruscamente. Esto es increíble. No, Pablo, es algo que se debía. Se fue sin terminar el té. Me quedé junto a la ventana y lo vi caminar hacia su coche. No miró hacia atrás. Simplemente se subió y se fue como si la carretera le debiera algo. De vuelta en la cocina, cerré la carpeta y respiré. Sentí que algo finalmente se había movido en el aire. No rabia, no tristeza, solo el peso tranquilo de la claridad. Los álbumes de fotos estaban guardados en el armario del pasillo, apilados detrás de mantas de invierno que ya no usaba. No los había abierto en años, no desde el día en que los empaqué después del funeral de Fernando. Pero esa mañana, después de que Pablo se fuera, me encontré buscándolos como una mujer buscando pruebas de que no había imaginado su vida. Las tapas estaban gastadas, las esquinas deshilachadas, algunas páginas pegadas por la edad o la humedad, pero los rostros de dentro me miraban tan claros como el día. Javier con sus orejas grandes y ojos serios, Elena en su fase de bailarina, siempre dando vueltas. Pablo, con el pelo alborotado y sonriendo, manchado de chocolate en todas las fotos, y Fernando siempre a mi lado, la mano en mi espalda como un ancla tranquila. Pasé página tras página, viendo los años desplegarse. Cumpleaños, viajes de camping, el primer día de clase, la búsqueda de huevos de Pascua en el césped, 100 momentos en los que me habían mirado con algo parecido al amor. ¿Había cambiado tanto? ¿Habían cambiado ellos? ¿O simplemente nos habíamos deslizado todos en la distancia como el agua tibia que se enfría lentamente, tan despacio que ni siquiera te das cuenta de que te estás congelando? Encontré una foto de mi 40º cumpleaños. Me habían preparado el desayuno en la cama, tostadas quemadas, huevos poco hechos, zumo de naranja en una copa de vino. Habían escrito mamá con fresas en un plato. Pablo había dibujado una tarjeta con un corazón torcido, y escribió con letras grandes y chuecas: eres la mejor cocinera y la que mejor abraza. Toqué el borde de la foto. El niño de esa imagen sería irreconocible para el hombre que salió de mi cocina ayer como una tormenta. O tal vez no. Tal vez seguía siendo ese niño, todavía esperando que alguien arreglara el desastre. Debajo de los álbumes encontré algo más. Algo que casi había olvidado. Un viejo cuaderno encuadernado en tela, con una flor prensada entre sus páginas. Lo abrí con cuidado. No era un diario.
No exactamente. Más bien un libro de contabilidad de hematomas emocionales. Entradas cortas, sin fechar, solo fragmentos. Javier dijo que llamaría después de la reunión. No lo hizo. Elena canceló la cena de nuevo. Dijo que los niños estaban demasiado cansados. Pablo olvidó mi cumpleaños. Tercer año consecutivo. Fingí que no me importaba. Día de la madre. Sin flores. Ni siquiera un mensaje de texto. Cirugía la semana pasada. Nadie vino. Pasé las páginas, sintiendo cada entrada como un pequeño corte de papel. Ninguna profunda por sí sola, pero juntas, 1000 pequeñas heridas que nunca me había permitido sanar. ¿Por qué las había escrito? Para recordar, para demostrarme a mí misma que no estaba en mi cabeza. Creo que una parte de mí sabía incluso entonces que algo se estaba deslizando, que algún día necesitaría sostener la verdad en mis manos. No para acusarlos, ni siquiera para defenderme, sino para dejar de dudar de lo que ya sentía en mis huesos. Cerré el cuaderno y lo puse junto a los álbumes, y luego caminé por la casa como una extraña que visita un museo de su propia vida. El diploma enmarcado de la escuela de enfermería todavía colgaba torcido en el pasillo. La taza de cerámica que Pablo hizo en tercero todavía sostenía mis pinceles. En la habitación de invitados, que una vez fue de Elena, encontré el viejo gráfico de crecimiento dibujado a lápiz en la pared del armario. Pequeñas líneas marcaban cada cumpleaños. 6 años. Tarta peor y globos. 7 años. Brazo roto, pero aún sonreía. 8 años. Elena dijo que yo era su mejor amiga. Esa pared no se había actualizado en más de 20 años. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. Los muebles habían envejecido conmigo, las paredes necesitaban pintura, las cortinas eran demasiado finas para el invierno. Pero la casa, esta casa, era mía. No porque la compré, no porque mantuve el tejado parcheado y la fontanería funcionando, sino porque la llené de calidez, de historia, de un amor que ellos ya no recordaban, pero que yo nunca había dejado de ofrecer. Y sin embargo, durante 10 años, en el único día que marcaba mi propia existencia, me habían olvidado. No una vez, no por accidente, sino año tras año. Deliberadamente o por descuido, en algún momento la diferencia dejó de importar. Este año se acordaron. Pero no porque me echaran de menos, porque necesitaban algo, y yo había permitido que eso fuera suficiente una y otra vez. Me levanté y fui a mi escritorio. En el cajón de abajo estaba la carpeta que Sofía me hizo la Navidad pasada. La había llamado Cosas importantes de la abuela con un rotulador morado brillante. Dentro estaban las contraseñas que siempre olvidaba, contactos de emergencia, una copia de mi testamento, y lo más importante, una pequeña nota que había escrito con su letra adolescente. Si vuelven a olvidar, recuerda que yo nunca lo haré. Esa niña no sabía toda la verdad, pero me veía. De verdad me veía. Y tal vez ese fue el comienzo de algo. No venganza, no castigo, solo respeto propio. Volví a colocar el álbum de fotos en el armario, dejé el cuaderno fuera, quería recordar. ¿Por qué olvidar? Así fue como todo comenzó. Su mensaje llegó a las 10:42 esa noche, justo cuando me estaba cepillando los dientes. Feliz cumpleaños, abuela. ¿Al menos trajeron tarta? Me quedé mirando la pantalla por un largo momento, con el cepillo de dientes todavía en la mano. La pregunta no era sarcástica. No era una burla. Era el tipo de pregunta que haces cuando realmente esperas que la respuesta sea mejor de lo que temes. Me enjuagué la boca. Fui descalza a la cocina y me senté antes de responder. Sí, tarta del supermercado, seca y demasiado dulce. Pero la trajeron. Un segundo después. Normal. Seguro que se olvidaron de las velas. Olvidaron más que eso. Escribí. Luego lo borré. Luego volví a escribir. Se acordaron de mi cumpleaños por primera vez en 10 años, pero no para celebrar. Querían dinero. La burbuja de escritura parpadeó, luego se detuvo. Luego volvió a parpadear. ¿En serio? Sí, en serio. Hubo una larga pausa esta vez. Me imaginé a Sofía acostada en su cama, con el teléfono en la mano, probablemente bajo las sábanas, tratando de que su madre no la oyera teclear. Elena siempre había sido estricta con el tiempo de pantalla, aunque nunca se diera cuenta cuando Sofía se perdía en sí misma. ¿Qué dijiste? Dije que necesitaba tiempo para pensar. ¿Quieres mi opinión?
Sonreí. Siempre preguntaba. Siempre ofrecía. Nunca presionaba. Adelante. No les des ni un céntimo. Ni uno. Sé que no es mi lugar, pero no se lo merecen. Eso me impactó. La franqueza, la claridad. A los 17 años, yo le tenía miedo a todo. Sofía, sin embargo, Sofía tenía coraje. Es una declaración fuerte, escribí. Su respuesta fue casi inmediata. Los he estado observando durante años. Solo se acuerdan de la gente cuando es útil. No estás loca, abuela, solo eres amable. Me senté allí, en la tenue cocina, con el zumbido del frigorífico llenando el silencio. Sus palabras se posaron pesadas en mi regazo. No estás loca, solo eres amable. Era eso. Todos estos años, pensé que tal vez había exagerado. Tal vez esperaba demasiado. Pero Sofía, que los veía a diario, estaba confirmando lo que yo nunca me había atrevido a decir en voz alta. Gracias, cariño, escribí. Eso significa más de lo que puedo decir. Ella respondió con un pequeño corazón. Entonces deberías venir a mi obra la semana que viene. Estoy en el coro, pero tengo una frase. No me lo perdería. Dejé el teléfono y me quedé sentada un rato. La cocina se sentía más cálida de alguna manera. O tal vez era yo. Sofía siempre había sido diferente. Escuchaba cuando nadie más lo hacía. Hacía preguntas de verdad. Recordaba cosas como cómo me gustaba el té, o qué series estaba viendo, o los nombres de mis antiguos compañeros del hospital. No me hablaba, como si fuera un mueble. No hacía una pausa en la conversación para revisar su teléfono, y más de una vez me había preguntado, ¿estás bien, abuela? No por obligación, por cariño. Me levanté. Caminé hacia el pequeño escritorio cerca de la puerta trasera, y abrí el cajón donde guardaba mis archivos de emergencia, extractos bancarios, pólizas de seguro, mi testamento. Los números estaban allí, en blanco y negro. Mis ahorros, mis inversiones, el dinero que había protegido discretamente desde que Fernando falleció, y al lado, metido entre carpetas, había un sobre viejo que nunca había llegado a usar, dirigido de mi puño y letra a Sofía, para la universidad o lo que viniera después. Aún no estaba lleno, pero lo había planeado. Algún día, cuando las cosas se calmaran, cuando la casa no necesitara reparaciones, cuando la culpa de decirle que no a sus padres no se sintiera tan punzante. Pero ahora pensé, ¿por qué esperar? ¿Por qué seguir esperando permiso para hacer lo correcto? Habían olvidado mi cumpleaños durante 10 años, pero Sofía nunca lo había hecho, ni una sola vez. Vinieron este año no por alegría o recuerdo o disculpa, sino por acceso. Y ella vino con un mensaje. Solo una frase, solo una pregunta, pero significaba más que todas las tartas que nunca habían traído. Saqué una hoja de papel limpia y comencé a escribir. Estimado señor Ortega, le escribí a mi asesor financiero. Me gustaría programar una reunión esta semana para discutir la creación de un fideicomiso para mi nieta, Sofía Elena. Hice una pausa, sonreí y luego seguí escribiendo. Para cuando terminé, era pasada la medianoche. Mi cumpleaños había pasado, pero se sentía como si algo más hubiera llegado. No celebración, sino claridad. La mujer del banco me saludó como siempre, con una sonrisa demasiado brillante para las 8 de la mañana, y una etiqueta con su nombre que decía, Marta, para ayudarle. La conocía desde hacía años, de la forma en que conoces a la gente que maneja tu dinero, pero nunca pregunta por tu vida. Buenos días, señora Fuentes. ¿Tiene cita? Llamé ayer. Me gustaría reunirme con el señor Ortega sobre algunos cambios en mi cuenta. Su sonrisa flaqueó solo un poco, como si ese tipo de frase generalmente viniera de clientes más jóvenes con trajes a medida, no de mujeres mayores con cardigans sensatos y zapatos discretos. Por supuesto, déjeme comprobar si está disponible. 5 minutos después, estaba sentada en una oficina familiar, con paredes beige y grabados enmarcados de veleros. El señor Ortega, Mateo. Era un hombre tranquilo de unos 50 años, con ojos serenos y un tono paciente. Había manejado la pensión de Fernando después de que murió, y luego me ayudó a poner lo poco que tenía en inversiones estables. No éramos amigos exactamente, pero él siempre me había tratado como algo más que un número. Señora Fuentes, dijo, doblando las manos. ¿Qué puedo hacer por usted hoy?
Puse la carpeta sobre su escritorio. Quiero discutir la limitación del acceso a mis fondos y la creación de un fideicomiso para mi nieta. Sus cejas se levantaron, pero no pareció sorprendido. Por supuesto. ¿Es esta una decisión reciente? Asentí. Pero no repentina. Abrió la carpeta, examinó las páginas que había traído. Había hecho copias de cada transacción que pude encontrar que había ido a Javier, Elena o Pablo. Cada una marcada con la fecha, la cantidad y una nota. Depósito de casa. Cirugía dental. Segundo negocio fallido. Me gustaría asegurarme de que ninguno de ellos pueda extraer de mis cuentas. Ningún poder notarial. Ninguna transferencia automática. Nada. Mateo levantó la mirada. Todo eso es factible. ¿Le gustaría revocar cualquier permiso existente? Sí, inmediatamente. Asintió y comenzó a escribir. Y el fideicomiso. Saqué un documento nuevo de la carpeta. Esto es lo que quiero. Un fideicomiso universitario para Sofía. No condicionado a nada. Solo algo que sea suyo para cuando lo necesite. Mateo estudió el papel. ¿Entiende que esto significa que esos fondos no serán accesibles para nadie más, incluida usted? Lo entiendo. ¿Y está segura? Lo miré directamente. Durante 10 años, olvidaron que existía hasta que necesitaron un cheque. Sofía es la única que ha recordado que yo era una persona. Él no discutió. Repasamos la documentación. Tardamos más de lo que pensé. Formularios, firmas, verificaciones. En un momento, Mateo se reclinó y dijo: «Es raro ver a alguien tan preparada». Sonreí débilmente. He tenido mucho tiempo para pensar. Cuando salí del banco, el sol estaba más alto en el cielo y me sentía más ligera. No feliz. Todavía no, pero más clara. En la cafetería de la esquina, me di un gusto con una magdalena y té. Me senté junto a la ventana y observé la calle. 2 madres estaban cargando a sus niños pequeños en las sillas del coche. Un hombre con traje pasó, discutiendo por teléfono. Un adolescente sostuvo la puerta a una mujer mayor con un andador. La vida seguía, indiferente a cumpleaños o traiciones o préstamos atrasados. Y yo todavía estaba aquí, en ella. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Mis cuentas estaban intactas. Mi solicitud de fideicomiso, marcada como en proceso. Hice clic en el historial de transacciones y me desplacé por páginas de retiros que había dejado de notar. Pagos automáticos para la vieja tarjeta de crédito de Pablo. Transferencias a Javier por emergencias. Las cuotas del gimnasio de Elena de alguna manera vinculadas a mi cuenta desde hacía años y nunca eliminadas. Una suave amargura se instaló en mí. No ácida. Solo un peso. Ni siquiera se habían molestado en ocultarlo. Todo había sido tan casual, tan asumido. Y yo lo había permitido. Pero ya no. Cerré sesión. Deslicé el teléfono en mi bolso y volví a la luz del sol. De vuelta en casa, imprimí la confirmación de los cambios y los archivé cuidadosamente. La carpeta con el nombre de Sofía se hacía más gruesa. Añadí una nota en el frente. Por si me pasa algo. Me senté en la mesa de la cocina. Abrí el cuaderno que había redescubierto y añadí una entrada más. 17 de marzo. Cuentas cerradas a la familia. Fideicomiso establecido para Sofía. Primer día en 10 años que no me siento como un plan de reserva. Luego me preparé un almuerzo en condiciones. Ensalada de pollo, pan tostado, el buen té que solía guardar para visitas que nunca venían. Me senté en la galería y comí despacio con un libro en mi regazo y sin interrupciones. Era la paz más grande que había sentido en años. Y por una vez, no estaba esperando que sonara el teléfono. Javier vino un jueves, no con tarta, no con disculpas, sino con ese mismo tono firme que había desarrollado durante sus años en bienes raíces, el que hacía sentir a los clientes que decir no era de alguna manera un incumplimiento de contrato. Sabía que vendría en algún momento. Nunca esperaban mucho cuando la palabra dinero colgaba en el aire como un aroma. Llegó al mediodía sin avisar, sosteniendo una carpeta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá», dijo, entrando en mi salón como si le perteneciera. «¿Tienes un minuto?». Señalé la silla frente a la mía. «Siéntate». Justo estaba terminando de comer. Él no se sentó. En su lugar, colocó la carpeta sobre la mesa de centro pulcramente, como un abogado entregando documentos.
Quiero hablar de Pablo. Pablo puede hablar por sí mismo, dije. Está en un aprieto. Lo sé. Él no quería que viniera, pero le dije que es familia. No podemos dejar que esto se desmorone sin más. Enarqué las cejas. ¿Qué se está desmoronando exactamente? El negocio. Su socio se ha retirado. Está endeudado hasta las cejas. Si el pago no se realiza, se incautarán del almacén. ¿El que no tiene alquilado? Javier parpadeó. Te lo dijo. Lo intentó. Javier suspiró. Se frotó la sien como si yo fuera la difícil. Mira, sé que ha cometido errores, pero no se trata solo de él. Si incumple, el daño se extiende. Su nombre, nuestro nombre, afecta a todo. El banco ve el nombre Fuentes asociado a una aventura fallida, y de repente mis préstamos se complican. El marido de Elena está solicitando una subvención. Este tipo de cosas hacen eco. ¿Eco? Repetí. Asintió. Exacto. Me recosté. Entonces, no estás aquí porque Pablo está en problemas. Estás aquí porque tienes miedo de las salpicaduras. No respondió. ¿Sabes cuántos préstamos he cubierto a lo largo de los años? Pregunté. Se movió. Eso no es lo que es esto. 43. Dije. Conté entre los tres. 43 peticiones de ayuda. Algunas grandes, otras pequeñas. La mayoría nunca devueltas. Javier abrió la boca, la cerró. Me incliné hacia adelante, con las manos juntas. Olvidasteis mi cumpleaños durante una década. Luego aparecéis cuando hay que salvar a vuestro hermano. Queréis que crea que esto es por lealtad. Esto no es justo. Espetó. Todos hemos estado ocupados. La vida pasa. Lo sabes. No, Javier. La vida no pasa. Las decisiones sí. Me miró fijamente. Ese destello de molestia detrás de su expresión cuidadosamente educada. Así que, ¿esto es todo? ¿Vas a castigarnos a todos por perdernos unos cuantos cumpleaños? Me puse de pie. Esto no es un castigo. Esto es un límite. Se burló. Justo ahora estás poniendo límites. Sí, dije. Por fin, miró alrededor de la habitación, sus ojos escaneando los muebles, las fotos, los estantes, como si los estuviera viendo por primera vez. Luego señaló la carpeta. Eso es una propuesta, dijo. Si cambias de opinión, los términos están delineados, es legal. Pablo pagará intereses. No la toqué. Se enderezó la corbata. Le dije a Elena que serías razonable. Le dije, no es como papá. Ella entiende lo que significa mantener a una familia unida. Mi boca se crispó. ¡Qué gracia! Vuestro padre entendía exactamente lo que eso significaba. Simplemente pensaba que incluía el respeto. Javier se sonrojó. Mamá. Adiós, Javier. Dudó. Estás cometiendo un error. No, dije, he cometido muchos errores. Este no es uno de ellos. No dio un portazo al irse. No era ese tipo de hombre. Pero el clic silencioso al cerrar detrás de él fue más fuerte que cualquier cosa que podría haber gritado. Recogí la carpeta que había dejado y la llevé a la cocina. Me serví una taza de té. Luego, sin siquiera abrir la tapa, la tiré a la basura debajo del fregadero. Algunas cosas no necesitaban ser leídas. Algunas cosas era mejor finalmente descartarlas. El despacho del abogado no había cambiado en 30 años. El mismo escritorio de caoba arañado, el mismo reloj de pared con un tic-tac de 2 minutos de retraso, el mismo aroma a papel seco y pulimento de limón. Lo único diferente era que esta vez estaba aquí sola, sin Fernando a mi lado, sin charlas sobre cuentas conjuntas, sin revisiones de testamento después de que nacieran los niños. Solo yo ahora. Señora Fuentes, dijo el señor Guzmán, poniéndose de pie para saludarme. Siempre es un placer. Era mayor, como yo, más lento en sus movimientos, pero los ojos detrás de las gafas estaban tan afilados como siempre. Me indicó que me sentara, y coloqué el sobre en su escritorio. Me gustaría actualizar mi testamento, dije, y hacer algunos cambios legales, protectores. Asintió, ajustándose las gafas. ¿De qué tipo de protecciones estamos hablando? Saqué la documentación del banco, prueba del fideicomiso, la lista de permisos revocados, un borrador de carta que había escrito con el nombre de Sofía. Quiero que mis bienes estén protegidos de mis hijos de forma permanente. No se les debe notificar.
No se les debe dar acceso a nada a menos que yo lo elija explícitamente. Y quiero que mi nieta, Sofía, sea nombrada beneficiaria de todo lo que no esté atado en el fideicomiso. El señor Guzmán levantó una ceja. Es un cambio significativo, es uno que se debía. Asintió lentamente. Cuénteme lo que pasó. Y así se lo conté. No todos los detalles, pero lo suficiente. El cumpleaños, el préstamo, los años de ausencia, las 43 transferencias, el silencio que solo se rompía cuando alguien necesitaba algo. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, simplemente se reclinó y dijo: «No es la primera madre que conozco que necesita protegerse de sus hijos». Eso me sorprendió. Asumimos que la maternidad es una garantía, continuó, pero lo que realmente es, lo que debería ser, es un acuerdo, mutuo, como cualquier asociación. Y cuando una parte deja de honrarlo, la otra tiene que tomar decisiones. Sacó una carpeta nueva. Empecemos con el testamento. Pasamos la siguiente hora revisando documentos, reescribiendo secciones, actualizando designaciones. Firmé lentamente, con cuidado, como si cada firma fuera una llave girando en una cerradura que había dejado oxidada durante demasiado tiempo. «¿Y el fideicomiso para su nieta?», dijo. «¿Quiere que ella lo sepa ahora?». Negué con la cabeza. «Todavía no. Deje que tenga 17 años. Deje que disfrute de ser querida por nada más que quien es. Dejaré una carta. Puede entregarla cuando llegue el momento». «Entendido». Escribió algo en su ordenador. Luego volvió a levantar la mirada. «Señora Fuentes, si me permite, lo que está haciendo no es duro. Es honesto. Es protección. Está preservando su dignidad y su legado». Sonreí suavemente. «Gracias». Al salir de su oficina, con los papeles en la mano, el aire exterior se sentía más ligero de alguna manera. El sol estaba bajo, proyectando un cálido resplandor en la calle. Me quedé allí un momento, observando a la gente pasar. Parejas jóvenes, oficinistas, un hombre mayor con un bastón y un perro que parecía demasiado grande para él. Y me sentí firme, no triunfante, no reivindicada, solo firme. Por primera vez en años, no estaba esperando que nadie cuidara de mí. Lo había hecho yo misma. Sofía apareció 3 días después, sin avisar, sosteniendo un ramo de margaritas ligeramente marchitas y una pequeña bolsa de papel con magdalenas de limón. «Sé que es tarde», dijo, subiendo al porche, «pero no quería volver a enviarte solo un mensaje». Sonreí, haciéndome a un lado. «Siempre eres bienvenida, cariño. Pasa». Entró en la casa como lo hacía cuando tenía 8 años, cuando solía fingir que el pasillo era un corredor real y mi salón, su palacio, en aquel entonces, daba vueltas frente al espejo, usando mis viejas bufandas como capas. Ahora, simplemente se quedó allí, más alta que yo, más seria, sus ojos más perspicaces de lo que una adolescente tenía derecho a ser. «No tenías que traer nada», dije, tomando las magdalenas. «Quería». Se encogió de hombros. «Mamá dijo que estabas ocupada. Que has estado actuando, no sé, diferente». Le di una mirada de reojo. Dijo: «¿Por qué?». Sofía puso los ojos en blanco. «Solo que has estado pensando demasiado últimamente y que podrías necesitar espacio». Serví té. «Creo que tiene miedo», añadió Sofía. «Todos lo tienen. Nadie dice nada, pero puedo notarlo. Papá sigue preguntando si he hablado contigo. Javier llamó 2 veces. Incluso Pablo dejó un mensaje de voz. Me imagino que se preguntan qué estoy planeando». Sofía me miró fijamente. «¿Estás planeando algo?». No era una pregunta. Dejé las tazas de té. «Estoy protegiendo algo. Hay una diferencia». Ella asintió, pero frunció el ceño. «¿Es por el dinero?». «En parte, pero no de la manera que ellos piensan». Ella sorbió su té. «Están acostumbrados a que seas, bueno, segura, predecible, generosa». Sonreí débilmente. «Han confundido la amabilidad con la debilidad». Sofía dudó. Luego se inclinó, con los codos en la mesa. «¿Puedo preguntar algo?». «Y no tienes que responder». «Siempre». «¿Por qué ahora?», dijo en voz baja. «Después de todos estos años, ¿por qué pones el límite ahora?». La pregunta se instaló entre nosotras. La miré. Realmente la miré. Las pecas que había heredado de mí.
la barbilla terca que había sacado de su abuelo, la preocupación que no debería estar en el rostro de una joven de 17 años. Porque algo dentro de mí se rompió, dije. No como una goma elástica, no ruidosamente, solo que finalmente se rompió. Ella esperó. Me senté sola en 10 cumpleaños. Les perdoné 10 veces. Hice las paces con el silencio. Me dije a mí misma que no era personal. Pero este año vinieron. No por amor, no para enmendar, vinieron por dinero. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Sofía miró su té, luego volvió a levantar la mirada. Lo siento, abuela. No lo sientas, dije. Fuiste la única que recordó, la única que no vino con condiciones. Ella parpadeó fuerte una vez. Yo no quiero nada de ti. Solo más tiempo. Le alcancé la mano sobre la mesa. Y lo tendrás. Mientras respire, Sofía, nunca te preguntarás dónde estás conmigo. Ella sonrió, pero era inestable. No me vas a decir lo que has hecho, ¿verdad? No, todavía no. ¿Me gustará? Espero que sí. Nos sentamos allí un rato comiendo magdalenas de limón, viendo cómo cambiaba la luz a través de la ventana. Ella me habló del instituto, del profesor que ponía demasiados deberes y de la chica de su clase de teatro que siempre robaba las mejores frases. Yo escuché como siempre lo había hecho, pero ahora estaba escuchando no como alguien desesperada por ser necesaria, sino como alguien que finalmente elegía a quién entregarse. Y la había elegido a ella. Sofía llamó a la noche siguiente. Su voz era tranquila, cuidadosa, como si tuviera miedo de asustar a algo frágil. Abuela, dijo, sé que me dijiste que no me involucrara, pero cenaron anoche. Hice una pausa, con el té a medio camino de mis labios. Todos ellos, continuó, Javier, Elena, papá, incluso la tía Carmen vinieron a casa del tío Javier. No fui invitada, pero los escuché hablar después. Estaba pasando por la habitación de mamá. No cerró la puerta. Dejé la taza. Estaban hablando de ti, dijo. Y del fideicomiso. Contuve la respiración. ¿Qué fideicomiso? Esa es la cosa. No saben lo que es. Solo que has estado haciendo cambios. Que fuiste al banco. Que el señor Guzmán llamó a alguien sobre un testamento actualizado. Claro, un susurro en alguna parte. Un cabo suelto. Una recepcionista que dijo demasiado. Los detalles no importaban. El aroma de la independencia les había llegado y eso era suficiente. Sofía continuó. Mamá dijo que has estado inusual últimamente, que estás acumulando decisiones. La tía Carmen dijo que tal vez te estabas confundiendo. Me reí, fuerte y breve. ¿Confundida? Dijo que tal vez es hora de que hablaran con alguien, legalmente, sobre el poder notarial, en caso de que estuvieras tomando decisiones irracionales. Mi mano se cerró alrededor del borde de la mesa. Creen que estás escondiendo algo, abuela, y no les gusta no tener el control. Exhalé lentamente. Gracias por decírmelo. No sabía si debía, pero se sintió mal escucharlos hablar así. Como si fueras un viejo puzzle que necesitan resolver. Como si no pudieras estar actuando a propósito. Oh, estoy actuando a propósito, dije, más tranquila ahora. Eso sí que puedo prometerlo. Hubo una pausa entonces. ¿Estás bien? Lo estoy. Otra pausa. ¿Estás enfadada? Sí, dije, pero no contigo, ni siquiera con ellos, en realidad, solo con lo que hemos permitido que crezca entre nosotros. Sofía dudó de nuevo. Sé que no es mi lugar, pero si intentan impugnar algo, si intentan hacer que parezca que no estás pensando con claridad, hablaré. Le diré a quien tenga que oírlo. Cerré los ojos. No deberías tener que hacerlo, cariño. Tal vez no, pero lo haré. Oí el mismo tono en su voz que Fernando solía tener cuando alguien cruzaba una línea frente a su familia. Medido, firme, inamovible. Pareces mayor de 17, dije. Me siento mayor. Ojalá no tuvieras que hacerlo. Ella exhaló. ¿Crees que realmente intentarán algo? Creo que lo intentarán todo, excepto la disculpa. Y lo creí. En el momento en que dejé de estar disponible, me convertí en una amenaza. En el momento en que protegí lo que era mío, me volví sospechosa. Se habían acostumbrado a mis puertas abiertas, mi perdón silencioso, mi nombre en formularios que nunca leyeron. Y ahora, ante una puerta cerrada con llave, estaban dando vueltas,
como si fuera su derecho de nacimiento, tener la llave. Terminamos la llamada suavemente, y me quedé sola por mucho tiempo, no enfadada, ya no, sino cristalina. No se habían reunido para reconectar. Se habían reunido para trazar una estrategia, y mientras ellos planeaban formas de sortear mis decisiones, yo ya estaba 10 pasos por delante. Esto no era rencor, esto era supervivencia. Tardé 3 días en escribir la carta, no porque no supiera qué decir, sino porque tenía demasiado, y por una vez no quería decirlo con rabia. Me senté en la mesa del comedor por las tardes, bolígrafo en mano, la casa tranquila, pero no vacía. Había algo vivo en el silencio ahora. No soledad, sino presencia, la mía propia. Cuando finalmente terminé, no sellé el sobre. Nunca tuve la intención de enviarla. La escribí para mí, para dejar que las palabras vivieran en algún lugar que no fuera dentro de mi pecho. A Javier, Elena y Pablo, no fuisteis criados por una mujer silenciosa. No fuisteis criados por una pasiva. Os llevé a los 3 en mis brazos, y a mi espalda y en mis esperanzas. Coseí vuestros disfraces, besé vuestras fiebres, estuve en los pasillos del colegio, durante las reuniones de padres con el mismo rostro firme que usaba para consolaros durante las tormentas. Hice turnos de noche en urgencias, y aún así, llegué para el desayuno antes del colegio. Estuve cansada durante años, y ninguno de vosotros lo supo, porque nunca lo dejé ver. No os crié con culpa, os crié con cada gota de amor que tenía. ¿Qué pasó entonces? Os alejasteis. Es natural. Construisteis vidas, familias, las prioridades cambiaron. Lo entiendo. Pero lo que no entiendo, y ya no aceptaré, es con qué facilidad me volví invisible para vosotros. Dejasteis de llamar, no solo una vez, no solo cuando la vida era agitada, año tras año. Y lo dejé pasar porque las madres siempre esperan. Porque se nos enseña a excusar, a esperar, a dejar la luz del porche encendida. Me dije a mí misma que no era personal, que estabais ocupados, que no necesitaba una tarta o una tarjeta para sentirme recordada. Pero sí la necesitaba. La necesitaba más de lo que admitía. Pasaron 10 cumpleaños. Una vez, me horneé una tarta a mí misma. Me senté en una mesa con 2 servicios puestos por costumbre. Luego guardé uno. Cada año esperaba. Cada año me afligía en silencio. Y este año vinisteis. No con historias, no con recuerdos. Vinisteis con una petición. Pablo, necesitabas un préstamo. Javier, respaldaste la urgencia. Elena, trajiste la tarta como si pudiera endulzar la transacción. Os parasteis en mi casa y tratasteis mi hito no como algo para celebrar, sino como una excusa conveniente para discutir una deuda. Vi la forma en que os movíais cuando dudé. La forma en que vuestras voces se tensaron. La forma en que el afecto se convirtió en presión. No vinisteis a honrarme. Vinisteis a cosechar, y algo en mí se rompió. No el tipo de rotura suave y llorosa, sino el limpio, el final. Así que miré hacia atrás. Conté cada euro dado, cada fiesta perdida, cada vez que me necesitasteis. Y aparecí. Y lo vi claramente. Lo había dado todo, y no había pedido nada, y a cambio me disteis ausencia. Veréis. Los hijos no tienen derecho a los sacrificios de sus padres, pero son responsables de cómo tratan a las personas que los hicieron posibles. Ya no soy vuestra red de seguridad. Ya no soy un plan de reserva. Soy vuestra madre. Una mujer con un nombre, un pasado y un futuro no adeudado a vuestra conveniencia. De ahora en adelante, mis decisiones reflejarán eso. Podéis llamar a esto traición. Podéis llamarlo ingratitud. Incluso podéis intentar intervenir legalmente, hilando una narrativa sobre confusión o edad. Pero sabed esto, no hay nada confuso en mí ahora. Soy más yo misma de lo que he sido en décadas. Y aunque os quiero, como siempre lo haré, ya no financiaré la versión de vosotros que olvida quién soy cuando no necesitáis algo. Vosotros sois adultos, y ahora yo también lo soy. Elvira. Doblé la carta. La metí en un cajón junto a mi testamento, no como munición, sino como testimonio, en caso de que alguna vez preguntaran, en caso de que uno de ellos quisiera entender algún día. No la envié porque no estaba escribiendo para ellos. Estaba escribiendo para la mujer, que una vez había creído que el silencio era noble, que el borrado de uno mismo era amor. Ya no. Mi nombre es Elvira, y ahora lo recuerdo todo. El fideicomiso se finalizó un miércoles por la mañana.
El señor Guzmán llamó para confirmar que todo se había resuelto. La cuenta estaba sellada, protegida y designada únicamente para Sofía, sin cotitulares, sin transferencias, sin reclamaciones de nadie más que ella. Está hecho, dijo. Nadie puede tocarlo excepto ella, ni siquiera con presión. Le di las gracias, colgué el teléfono y me quedé quieta por un buen rato. No se había sentido como venganza, ni una sola vez. Lo que se sintió fue como aire, fresco y limpio después de un largo invierno viciado. Lo que se sintió fue como la dignidad de vuelta en pedazos tranquilos. Sin anuncio, sin espectáculo, solo libertad. Tomé la carpeta etiquetada como Fideicomiso Sofía y la coloqué en la caja a prueba de fuego debajo de la cama junto a la carta para ella, más corta que la destinada a sus padres. Más suave decía: para Sofía. Nunca pediste nada más que tiempo y verdad. Este fideicomiso no es una recompensa. No es una palanca. Es simplemente algo que quiero que tengas. No porque lo necesites, sino porque te veo. Veo la forma en que escuchas, la forma en que miras, la forma en que notas cosas que otros fingen no ver. He vivido una vida larga, pero tardé 65 años en dejar de disculparme por querer ser tratada como si importara. Espero que nunca esperes tanto. Que este regalo sea para tu futuro, como sea que lo definas. Nunca lo usaré para controlarte. No me debes nada a cambio, excepto quizás una promesa. Recuerda quién eres, incluso cuando otros olviden quién te enseñaron a ser. Con todo mi amor, abuela. Leí la carta 2 veces, luego una vez más. Luego la doblé, la sellé y la deslicé de nuevo en el sobre. No para ahora, para más tarde, cuando más lo necesitara, lo supiera o no. Esa tarde, caminé hasta el jardín, podé las hortensias y quité las cabezas muertas a las rosas. El cielo estaba cargado con la promesa de lluvia de primavera, y el viento tenía ese olor suave y cálido que me recordaba a la infancia, a ventanas abiertas y sábanas frescas y pies descalzos en los escalones del porche. A Fernando le habría gustado esta parte. Siempre decía que la paz era mejor cuando era tranquila. No un fuego artificial, sino un parpadeo. No un estallido, sino un aliento. Creo que estaría orgulloso, no solo de los papeles archivados o la cuenta abierta, sino de la tranquila negativa que finalmente había hecho a ser dada por sentada, a ser borrada, a vivir mis días como una figura de fondo en una historia que ayudé a escribir. Más tarde esa noche, recibí un mensaje del asistente del señor Guzmán confirmando que la carta de bienvenida de Sofía había sido enviada por correo y programada para llegar dentro de 10 días hábiles. Ella no sabría lo que había dentro. Todavía no. Solo que era de mí y que importaba. Eso me gustó. Una sorpresa tranquila, como la forma en que Sofía siempre había aparecido en mi puerta, no con demandas, sino con ramos de margaritas e historias sobre su día. Horneé un bizcocho de semillas de amapola esa noche. La vieja receta. Mermelada en el medio, azúcar glass por encima, y puse un plato, no porque nadie más estuviera invitado, sino porque yo finalmente era suficiente. Esperaba la llamada en algún momento. Simplemente no esperaba que viniera de Elena. «Hola, mamá», dijo. Su voz un poco demasiado brillante, como el sol detrás de un cristal sucio. «¿Tienes un momento?» Estaba sentada en el porche, el té enfriándose a mi lado, una manta sobre mis rodillas. Las nubes habían estado amenazando con lluvia toda la mañana, pero no se había cumplido. Podía olerla, sin embargo, cerca y pesada, como una decisión esperando ser tomada. «Tengo un momento», dije. Ella dudó. «He estado pensando en tu cumpleaños». «Oh, me siento mal», dijo. «Todos lo hacemos. No lo manejamos de la manera correcta». Esperé. Simplemente pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Todos nosotros. Borrón y cuenta nueva. Ahí estaba, el sonido de la vergüenza disfrazada de diplomacia, una capa fresca de pintura sobre una pared agrietada. «¿Te ha mandado Pablo a hacer esto?» «No», dijo rápidamente. «Bueno, no directamente, pero está en un momento realmente duro. Javier, también. Ambos están pasando por más dificultades de lo que dejan ver». «¿Y tú?» Ella hizo una pausa. «He tenido años mejores». Sorbió mi té, tibio ahora. «Sé que no hemos estado presentes», continuó, «pero tú tampoco lo estabas». «En realidad, no. Nunca pediste nada.
Siempre parecías tan autosuficiente. Estaba cansada de pedir, dije en voz baja, de recordaros que todavía estaba aquí. Hubo un largo silencio. En su lado, la imaginé caminando de un lado a otro, tal vez en la cocina, con el teléfono encajado entre su hombro y su mejilla. Nunca le había gustado la confrontación. Siempre la ponía nerviosa. Creo que todos cometimos errores, dijo. Pero no quiero perderte. Y no quiero que Sofía se quede en medio. Ah, ahí estaba. La verdadera razón. ¿Ella te lo dijo? Pregunté. Hubo un instante. ¿Qué hablamos? ¿Qué sé de vuestra cena? La conversación sobre los pasos legales, sobre mí. No respondió de inmediato. Luego, mencionó algo brevemente. Es leal, dije. Deberías estar orgullosa. Lo estoy, susurró. Simplemente. Ojalá no tuviera que elegir bando siempre. No tiene que hacerlo, dije. Ya lo hicisteis vosotros por ella. Otra pausa. Pude oírla tragar. ¿Es verdad lo que dicen sobre los cambios que has hecho? Sí. ¿En tu testamento? Sí. ¿En las cuentas? Sí. Para Sofía, no respondía eso. Ella suspiró. Mamá, ¿por qué ella? Porque ella me ve, dije. No solo cuando necesita algo, no solo cuando es conveniente, sino siempre. Yo te veo. No, Elena, dije suavemente. Tú ves la versión de mí que es útil, la que dice que sí, la que tranquilamente rescata a todo el mundo. Esa es la que visitáis. Esa no es justa. No está destinado a ser justo. Está destinado a ser honesto. Estaba llorando ahora, no ruidosamente, pero podía oír el aliento entrecortado, como solía hacerlo cuando era pequeña, y no quería que yo supiera que estaba asustada. No estoy tratando de quitarte nada, dije, pero ya no estoy dando a gente que solo llama cuando necesita la puerta abierta. Yo no quiero tu dinero. Te creo, dije, pero los otros sí. ¿Y Sofía? Sofía tampoco lo quiere, por eso se lo merece. Hubo un silencio largo y desgarrado, luego susurró. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, dije. Solo puedes elegir lo que viene después. La línea se mantuvo abierta por un rato. Dos mujeres en extremos opuestos de un dolor extendido, con forma de años de cumpleaños perdidos, y fiestas vacías, y suposiciones cansadas. Te quiero, dijo finalmente. Lo sé, dije, pero el amor, Elena, no es solo una palabra que dices por teléfono. La casa estuvo más tranquila de lo normal a la mañana siguiente. Aunque nada había cambiado, el reloj seguía tic-taqueando demasiado fuerte en el pasillo. El hervidor seguía silbando ligeramente antes de hervir. El suelo cerca de la puerta trasera seguía crujiendo, a pesar de que lo había arreglado 2 veces. Pero algo en el silencio había cambiado. Tal vez porque había dicho la verdad en voz alta. Tal vez porque finalmente había sido escuchada, aunque no aceptada. Me senté en la galería con mi segunda taza de té, el periódico sin abrir a mi lado, cuando un coche se detuvo en la entrada. No el de Sofía, no el de Elena. Un sedán blanco, nuevo, caro, el de Pablo, probablemente prestado. Era Javier. Salió del coche con sus habituales pantalones de pinza planchados y su camisa abotonada, como si ni siquiera pudiera visitar a su madre sin vestirse para una negociación. No llevaba nada más que su teléfono. Sin carpeta esta vez, sin guión. Me quedé sentada. Si estaba aquí para una actuación, tendría que encontrar su propio escenario. Llamó una vez, luego entró. Mamá. En la galería, llamé. Entró más despacio de lo habitual. Su rostro estaba tenso, como solía estar cuando no conseguía un encargo. Se quedó en el umbral por un segundo antes de sentarse frente a mí. Quería hablar, dijo. Eso supuse. Se miró las manos. Sin café, sin tarta de disculpa, solo silencio. Dejé que se extendiera. Dejé que sintiera la cosa que él solía llenar con encanto. Hablé con Elena, dijo. Me dijo que has hecho algunos cambios. Tuve que hacerlo. ¿En tu testamento? Sí. ¿En tus cuentas? Sí. ¿Para Sofía? No dije nada. Se aclaró la garganta. Todos están molestos. Están seguros de que has sido influenciada. ¿Por quién? Hizo una pausa. Sofía. Eso me hizo sonreír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan perfectamente predecible. Ella no pidió nada, dije. Nunca lo ha hecho. Pero se beneficia. Vosotros también os beneficiasteis,
dije. Durante años. Él se movió. Es solo que no se siente bien. ¿No se siente justo, quieres decir? Me miró entonces. Realmente miró. Como si estuviera tratando de leer algo en mi cara, que no coincidía con lo que se había dicho a sí mismo durante años. Siempre dabas, dijo en voz baja, a todos nosotros, todo. Y ahora se siente como si simplemente hubieras parado. Mantuve su mirada. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? Porque finalmente me di cuenta de que estaba dando a fantasmas. Dije a hijos que no recordaban que yo todavía estaba viva, que solo llamaban cuando sus propias vidas se desmoronaban. Él no lo negó. Eso fue lo que me impactó. Simplemente miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. «Sabes», continué, «¿cuántas veces descolgué el teléfono y lo volví a colgar antes de llamaros? ¿Cuántas fiestas miré fijamente a la puerta esperando que alguien entrara? ¿Cuántas visitas al hospital afronté sola?» No dijo nada. «No me olvidasteis, Javier. Esa es la verdad que duele. No olvidasteis. Simplemente me despriorizasteis». Se estremeció. «Apenas. No es así como lo quisimos decir. Pero es lo que hicisteis». Nos sentamos en silencio de nuevo. Luego preguntó, «¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión?» «No», dije suavemente. Tragó saliva. «¿Así que es definitivo?» «Sí». «¿Y el fideicomiso?» «Eso es entre Sofía y yo». Asintió lentamente. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada. Solo tienes que decidir quién quieres ser de aquí en adelante». Se levantó entonces, lentamente, como un hombre mayor que su edad. Antes de irse, se giró. «No tienes. Fuiste una buena madre». «Todavía lo soy», dije. «Simplemente no el tipo al que estáis acostumbrados». Y luego se fue. Me quedé sentada mucho después. El té ya frío. El silencio ya no pesado sino firme. Como algo que se había asentado en su lugar. Como un límite trazado en la tierra. No era rabia. No era perdón. Pero era paz. Pero la carta de Sofía llegó 2 semanas después. Escrita a mano, sin correo electrónico, sin mensaje de texto, sin mensaje a través de otra persona, solo un sobre con su nombre en la esquina y la curva familiar de su abuela en el frente. La abrí lentamente, con cuidado de no rasgar el papel. Mis manos estaban firmes. Dentro había una sola página. Sin preámbulos, sin disculpas, solo esto. «Querida abuela, recibí tu carta. Lloré cuando la leí. No por el fideicomiso, aunque eso fue más de lo que puedo expresar con palabras, sino porque me sentí vista, de verdad vista. Como si alguien hubiera estado prestando atención todo este tiempo. Seguí pensando en lo que escribiste. Que nunca pedí nada. Pero la verdad es que me has dado todo: tiempo, seguridad, un espacio donde podía decir cosas que se sentían demasiado pequeñas o demasiado extrañas para el resto del mundo. Siempre preguntabas cómo me iba, y lo decías en serio. Nunca me hiciste sentir que era demasiado o que no era suficiente. Y ahora me has dado este futuro, esta puerta abierta. Y no sé cómo darte las gracias, excepto diciendo esto. Nunca olvidaré quién eres. Incluso cuando los otros intenten reescribir la historia, incluso cuando el tiempo haga más fácil fingir que siempre fuimos cercanas, siempre amables. Recordaré las formas tranquilas en que apareciste y lo llevaré conmigo para siempre. Con amor, Sofía Postdata. La obra fue bien. Te habrían encantado los disfraces. Te guardé el programa. La leí 2 veces. Luego la coloqué en el cajón junto a las otras cosas. Las fotos viejas, el cuaderno, las cartas que nunca envié. Y respiré. Estaba lloviendo afuera, suave y lento. El tipo de lluvia que no apresura nada. El tipo que se hunde en las raíces, no solo en la superficie. Me preparé una taza de té, el de verdad, con las hojas sueltas que solo sacaba en días buenos. Me senté junto a la ventana y observé el jardín, empapándose de todo. Y pensé, ellos contarán esta historia algún día, no ahora, no pronto, pero eventualmente se sentarán en el salón de alguien, tal vez en una fiesta, tal vez en un velatorio, y alguien preguntará, ¿qué pasó con vuestra madre? Y harán una pausa porque decir la verdad significaría decir, la usamos hasta que dijo que no. Y no creo que puedan decir eso. Así que cambiarán los detalles. Dirán que yo era distante. Dirán que me alejé. Dirán que me volví fría en mis últimos años.
que lo intentaron una y otra vez, pero no pudieron contactarme, y tal vez la gente les crea, pero Sofía no. Ella recordará el jardín, las magdalenas de limón, la forma en que yo decía su nombre con dulzura, el sonido del hervidor de té, el sobre con su nombre. Ella recordará que no me volví fría, me volví clara, que no me alejé, tracé una línea, que no castigué, protegí. Y tal vez algún día se sentará frente a alguien que ama, alguien que ha estado encogiéndose silenciosamente durante años, y les dirá: no tienes que regalarte a ti mismo para seguir siendo querido. Y tal vez eso cambie algo, tal vez eso será suficiente. No viví una vida perfecta, cometí errores. Perdoné demasiado rápido, me quedé en silencio demasiado tiempo, di demasiado sin pedir nada a cambio, pero la terminé con mi nombre intacto, mi voz clara y algo que quedó, no solo que se llevaron. Si estás leyendo esto ahora, si has seguido hasta aquí, tal vez sea porque has conocido algo similar, tal vez has sido el olvidado, el que dio sin ser visto. Así que déjame decirte, no estás equivocado por querer más. No eres egoísta por establecer límites. No eres cruel por negarte a desaparecer. A veces, el amor significa volver a tu propia piel y decir: esto es mío, y ya no tienes derecho a usarlo. Y si nadie más recuerda eso de ti, déjame ser yo quien lo haga. Desde una casa tranquila con un corazón lleno, Elvira. Si esta historia significó algo para ti, si te viste en ella, no sigas de largo. Deja un comentario. Comparte tu verdad, porque alguien más podría necesitar escucharla, también.